¿Empezamos? Dale. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar inicio a la tercera reunión virtual del webinar de COVID, de actualización de COVID-19. Hoy vamos a tener dos temas, tres charlas de 15 minutos cada una. Vamos a tratar de terminar a tiempo. Una me la va a dar el doctor Fernando Plazota, que es el coordinador del programa de telemedicina del hospital, y va a hablar un poco de los procesos de atención y todo lo que digamos, explotó, por decirlo de una manera, en el último mes o 2 meses respecto de la atención virtual de nuestros pacientes. Después vamos a hablar de terapéutica de COVID. Primero yo voy a dar una introducción, que va a ser con una mirada un poco tal vez crítica, algunos fármacos que se están usando de manera, algunos generalizada en el tratamiento de esta patología. Y posteriormente, alguien que sabe de esto, que es el doctor Waldo Belloso, que es médico infectólogo del Hospital Italiano, fue en un momento, hasta hace poquitito tiempo, uno de los, el subjefe, o no sé cómo se dice, el cargo a nivel de la ANMAT, y actualmente, por suerte, lo recuperamos para el hospital a tiempo completo. Así que bueno, les doy la bienvenida a todos, y lo dejo al doctor Fernando Plazota con la primera charla. Bien, vamos a empezar. Buenos días a todos. Gracias por la invitación a Javier y por la oportunidad de contarles un poco qué es lo que estamos haciendo, cómo reaccionamos en el hospital ante esta coyuntura que nos exige o que nos exigió una adaptación prácticamente violenta, algo que estaba planificado como una evolución con toda la gradualidad que implica la palabra, se transformó en una revolución. Pero quiero partir de un punto, digamos, esto les va a quedar grabado, no voy a detenerme mucho en esta diapositiva, pero simplemente para que vean que detrás de este crecimiento explosivo que tuvimos en los últimos 2 meses, hay un equipo, digamos, un plan maestro de sistemas de información que viene evolucionando hace más de 20 años, en el cual incluye el desarrollo de herramientas para la atención médica, historia clínica electrónica, la posibilidad de que los pacientes accedan, digamos, planificación de infraestructura, de conectividad, de servicios de codificación, de difusión académica, y todo esto se hace por medio del Departamento de Informática en Salud del hospital. Este departamento, que hoy cuenta con 10 áreas de desarrollo y distintas profesiones, digamos, un equipo transdisciplinario, tenemos varias acreditaciones y una maestría, digamos, tenemos una evolución que respalda un poco todo lo que estamos haciendo. Y ahora sí, rápidamente, ¿qué fue lo que hicimos desde que se dictó el aislamiento obligatorio ante la posibilidad de una epidemia grave del COVID, que todos sabemos que todavía no llegó, si bien estamos preparados, pero esta fue un poco la reacción del hospital a través del departamento, porque somos una unidad del hospital. En primer lugar, un comité de crisis que le dio gobernanza a todas las decisiones que se tomaron a partir del día 1 en el que tuvimos que actuar. Todos los procesos de información, tanto para profesionales como para pacientes, se centralizaron. Esto quiere decir, digamos, que pasó todo por un comité para que la información que se baje a los profesionales y las cosas que se informan a los pacientes sean de forma coordinada y evitar canales alternativos de información que terminan redundando en distorsiones propias de la dispersión del canal. Se aumentaron las fuentes de comunicación no presencial, eso fue prioritario, es decir, antes los pacientes solamente podían conectarse
por medio de teléfono para solicitar un turno, o por medio del portal, que es una herramienta que tenemos desarrollada hace mucho tiempo, pero fue necesario multiplicar estos canales y, por ejemplo, no es una herramienta innovadora, pero algo que sí tuvimos que incorporar fue el chat para que los pacientes puedan solicitar un turno, pedir información, comunicarse por problemas de uso de las herramientas de telemedicina y cualquier otra necesidad que le pueda surgir a los pacientes para interactuar con el sistema de salud. A partir de eso también encaramos un plan de automatización de las preguntas frecuentes por medio de lo que se reconocen como chatbots, que no es otra cosa que la robotización o la automatización del chat. Generamos un enrolador de pacientes para poder hacer seguimiento de los pacientes que están etiquetados como posibles pacientes COVID positivo. Todos los médicos, digamos, no solamente el aislamiento afectó a los pacientes, no es que los pacientes tenían que acceder por telemedicina solamente, sino que los médicos también, ni hablar que los médicos que están en la población de riesgo dejaron de venir al hospital y tuvimos que darle la posibilidad de que trabajen y atiendan a sus pacientes desde su casa. Entonces, de un día para el otro tuvimos que garantizar acceso remoto de todos los profesionales con estrictas medidas de seguridad y adecuamos las herramientas acorde a la demanda de estos procesos de atención, todo lo que tiene que ver con telemedicina. Ahora voy a parar 2 minutos en el punto de la telemedicina, pero quiero seguir con las líneas generales. Permitimos que los profesionales se independicen un poco de los procesos administrativos y tengan cierta autogestión para manejar sus propios turnos, definir qué pacientes quieren ver, cuándo lo quieren volver a ver sin pasar por un paso administrativo. Le dimos al hospital, a los servicios y a las distintas capas intermedias de gestión la posibilidad de contar con indicadores y dashboard para la atención, así como también herramientas de inteligencia artificial para poder detectar patrones radiológicos en diagnóstico por imágenes. A los pacientes les dimos la posibilidad de, ante determinadas sintomatologías, poder establecer que hagan un sistema de automonitoreo por telemedicina en el cual van cargando, por ejemplo, la temperatura o modificaciones de sintomatología post-consulta. Es decir, un paciente que es una sospecha y se va a manejar a distancia, yo le puedo indicar determinadas pautas de monitoreo que carga en su portal y el profesional la ve en la historia clínica o alerta al sistema a través de la historia clínica pautando una acción necesaria con ese paciente. En el caso nuestro, digamos, salimos un poco de lo asistencial y pensando en cómo funciona un hospital detrás de bambalinas, digamos, se tuvo que descentralizar el trabajo, no solo nuestro, el del departamento, que solamente estamos viniendo al hospital todos los días, el 15% más o menos, sino de todas las áreas administrativas del hospital, que están trabajando de forma remota, y para eso tuvimos que generar también estrategias de acceso remoto y de comunicación virtual por medio de diferentes herramientas, y a su vez estamos dando soporte a diferentes procesos, tanto educativos como la disponibilización de áreas virtuales como esta que estamos utilizando en este momento para los ateneos y toda estrategia de difusión de conocimiento que antes se hacían principalmente presencial con un soporte paralelo virtual, pero ahora la virtualidad nos ganó a todos. Esto, para que se den una idea, este es el número actual del hospital en líneas generales, tanto para la gente que está trabajando como para el tipo de las consultas. El 13% se hace acá y el 87% se está haciendo de forma remota. Tuvimos que generar 1.147 redes privadas virtuales, digamos, para que los profesionales, los trabajadores accedan de forma remota al hospital, y tenemos un promedio de 550 conexiones simultáneas, promedio de lunes a viernes. Fue imposible, digamos, si bien se generaron 1.100 VPNs, que eso quiere decir es una red que la computadora está virtualmente en el hospital, también tuvimos que garantizar que todos los usuarios que tenían acceso a la historia clínica puedan acceder de forma remota, no solamente los médicos, sino farmacéuticos administrativos que así lo necesitaban. Hoy pueden acceder desde su casa utilizando un token similar a lo del banco para hacer una transferencia. El hospital generó una aplicación que a través de un botón genera un token y lo inserto en el nombre, usuario y contraseña en la historia clínica, y puedo atender a mis pacientes de mi casa y atender también las teleconsultas. Fíjense, el crecimiento de la mesa de ayuda también nos generó a nosotros
redistribuir. Esto tiene la justificación de que toda la atención y la mayor parte de la gestión pasó a depender de herramientas informáticas. Por eso un poco la historia de cómo fue evolucionando el departamento. O sea, el departamento adquirió un protagonismo impensado y tuvimos que redistribuir internamente nosotros muchos recursos para que empiecen a funcionar como soporte, y se nos incrementó aproximadamente en un 30% la solicitud de soporte desde marzo y abril por problemas de portal o la historia clínica electrónica, que en realidad no son problemas, sino digamos, contingencias o instancias que van surgiendo por el uso de herramientas antes desconocidas. Respecto puntualmente a lo que es la atención, todo abril, y ahora estamos por sacar el comunicado de cómo va a ser la operatoria en mayo, tuvimos que reprogramar todos los turnos de presenciales a modalidad de telemedicina. En abril permitimos que los médicos autogestionen su presencialidad, pero eso no lo vamos a poder seguir haciendo en mayo porque mucha de la presencialidad depende de instancias institucionales que hoy están cerradas, como son los centros periféricos, así que vamos a tener que salir con una política un poco más restrictiva para mayo, en el que toda la atención se migró a telemedicina con una atención programada presencial más coordinada. Tuvimos que hacer cambios en el portal para que los pacientes solamente puedan tomar turnos por telemedicina y no los presenciales, porque si no el modelo se rompe, digamos, la llave de la presencialidad, repito que tiene que ser coordinada, y hasta mañana, que es el día que tuvimos ya la reprogramación de marzo, se reprogramaron 130.820 turnos, que era la producción estimada, en realidad es la mitad de la producción estimada que iba a tener el mes de abril si no estuviéramos en esta coyuntura, y ya hicimos la cuenta que para mayo tenemos un número bastante similar. Lo que les decía del soporte de chat, fíjense cómo funcionaba el chat antes del 16 de mayo y los dos canales que había, que eran de telemedicina y de facturación, y cómo le dimos a el contact center, que es la primera línea de atención del paciente que llama de forma telefónica para información o para turnos. Fíjense cómo digamos, los números se incrementaron terriblemente. Digamos, en la sumatoria se realizan aproximadamente 5.000 consultas de chat, que no son asistenciales, son todas administrativas o de soporte. Tuvimos que, a partir de esto, planificar. La línea roja es la cantidad de operadores en simultáneo que hay en cada una de estas instancias. Respecto de la telemedicina, perdón que vaya rápido, pero quiero cumplir con el tiempo. Respecto de la telemedicina, tuvimos que adecuar el proceso administrativo. Dentro de la planificación del crecimiento de nuestro proyecto, la idea era poder ir gradualmente haciendo validación en línea de la atención, porque ustedes saben que el hospital atiende no solamente al plan de salud, sino una enorme gama de coberturas que posibilitan la atención de sus pacientes, pero eso siempre dependió de una presencia del paciente, la acreditación de la credencial y la validación por medio de, en realidad muy pocos hacían la autorización por postnet o herramientas en línea, y la mayoría era por autorizaciones en papel, todos ustedes lo saben eso, y ahora tuvimos que poner una instancia administrativa en la cual, antes de la llamada del médico, hay una consulta administrativa en la cual el paciente otorga sus datos, se hace la validación y la facturación, el canje de vale de esa prestación, previo a pasar a la atención del médico, y también tuvimos que integrarnos con prestadores de tarjeta o de servicios de cobro online de tarjetas de crédito, como es decidir, para que el paciente pueda pagar con tarjeta de crédito la atención. Y todo esto requirió desarrollo en la historia clínica y permitir que los administrativos vean digamos, esta pantalla que ven acá, son todos los pacientes en espera para autorizar, tanto para las consultas programadas como las no programadas. Esta es la recepción, fíjense que se literalmente tapió un poco las ventanas, y toda esta gente está atendiendo turnos por telemedicina. Obviamente esta imagen que ven fue para, en un principio, ahora tuvimos que espaciar esos puestos. Bien, son 10 puestos instalados con 144 administrativos listos. Esto es más o menos lo que le vine contando. Tuvimos que hacer soporte y capacitación presencial, generamos cursos, generamos lo que hablamos de las piezas de información, minisitios de telemedicina, para que los piensen que tenemos 3.500 profesionales, y más allá de una comunicación masiva y distintas charlas que fuimos dando
con el doctor García, que es el jefe de departamento ambulatorio, y con el doctor Montero de la gerencia comercial, comunicaciones periódicas, semanales con los profesionales para explicarles cómo es esto. No es suficiente, son muchos los médicos, entonces generamos sitios específicos, tanto de coronavirus como de telemedicina, para lo que habíamos contado antes, unificar los canales de información. El tema de las farmacias fue otro gran problema, en el cual tuvimos que incrementar la capacidad del delivery de medicamentos para los socios del plan de salud y también permitir el delivery a otras coberturas, es decir, los pacientes a través de la herramienta que tenemos de acceso a pacientes, que es el portal, eligen cuál de sus medicamentos quieren recibir en su domicilio, pagan con tarjeta de crédito y lo reciben. Eso en el principio de la cuarentena se saturó, tuvimos que incrementar la capacidad operativa de eso, y además establecer también una lógica de receta digital que se puedan descargar para ir a comprar a las farmacias si llega a haber faltantes, o los que tengan obras sociales que tienen mayor descuentos en algunos otros lugares, lo que hablamos de Zoom. Esto es lo que les había contado. Fíjense que instalamos 78 consultorios, porque muchos de los médicos no están en su casa, o trabajan en internación, o tienen otras tareas en el hospital, entonces tuvimos que dotar a 78 consultorios para que puedan atenderse por telemedicina. Recién discutíamos con el doctor Pollán el costo, y está estimado en 30.000 pesos por solamente la adecuación para telemedicina. Lo que contábamos de los ateneos, y esto, fíjense cómo se convirtió la atención presencial y por telemedicina. Bien, la línea azul es la atención presencial, que en mayo rondaba los 18.000, 19.000 turnos diarios, bien. Las caídas son los sábados y los domingos. En sábado la atención programada, los sábados la atención programada es mínima y los domingos es nula, y cómo crece al lunes, cómo va cayendo, bien. Y el 16 de marzo, que se dictaminó el aislamiento, empezamos con la planificación y la migración, y cómo la telemedicina empezó a pasar ampliamente a la atención presencial. Acá esto mezcla las consultas programadas también, que son de práctica, ¿bien? Pero la sumatoria, fíjense que no llega a cubrir la producción del hospital. Estamos aproximadamente entre presencial y no presencial en un 60-70% de lo que era la atención en la normalidad del pasado. Lo que fue el triage, desde hace 2 años nosotros implementamos la posibilidad con el equipo de la guardia de que los pacientes puedan consultar por telemedicina antes de venir, sobre todo los pacientes que denominamos código azul, es decir, los que tienen síntomas gripales, que sabemos que no tienen ningún factor de riesgo más allá de tener fiebre y síntomas de gripe por 7 días, en los cuales se les puede dar medicación sintomática y un certificado de consulta. Esto venía funcionando a un ritmo de picos estacionales de 100 consultas por día, y pasamos a tener picos de 1.200 con un promedio de 800 consultas diarias, y para eso tuvimos que generar un call center, entre comillas, de telemedicina, donde aprovechamos nuestra capacidad ociosa en el departamento de la gente que nos está viniendo, y tenemos a todos los médicos en un ambiente controlado, con una tasa de éxito de las teleconsultas cercanas al 90%. Obviamente incrementamos las medidas de seguridad, porque tanto acceso de tanta gente a la historia clínica hace que los ojos curiosos quieran saber quién es COVID, quién no es COVID, y el riesgo mayor siempre de privacidad no son los ataques de hackers, sino que es el usuario interno, y por eso incrementamos las medidas de seguridad. Lo que les conté de la receta electrónica, lo que les conté de inteligencia artificial para detectar patrones, por ejemplo, COVID positivo en imágenes de tórax, que básicamente lo que hace es determinar si el patrón es compatible o no compatible, con un 87% de efectividad. Lo que les conté del telemonitoreo, digamos, los pacientes cargan sus signos vitales y ante alguna alerta les llega al profesional. No quiero demorarme mucho más, los tableros para la gestión con información centralizada, y creo que cumplí en el tiempo, y eso es todo. Espero haber sido claro. Me faltó en esta diapositiva el mail, pero bueno, es mi nombre, mi apellido, @hospital italiano, pueden dejarme cualquier consulta que les pudiera surgir, y nuevamente agradezco al doctor Pollán y al Servicio Clínica Médica por la oportunidad para hacer esta presentación. Gracias. Gráficos finales.
Hola, bueno, gracias, Fer. Vamos a ver si me tienen que dar para compartir pantalla ustedes o... Ahí deberías poder, Javier. Ok. Bueno, ¿se ven? Perfecto. Bueno, entonces rapidito continuamos con la otra charla. Es una intro que yo di en llamar médicos a ciegas a la espera de dobles ciegos. Me acaban de decir recién acá, como diría un amigo del hospital, el doctor Simonovich, me acaban de decir por la cucaracha que el Lancet acaba de publicar un artículo donde, digamos, publicando un de Remdesivir versus placebo, que fue negativo. El Remdesivir aparentemente no mejoró ningún evento clínico. Así que muy interesante cómo se dan la información, que es una de las cosas que es para discutir, la información en este tipo de eventos, cómo cambia permanentemente, cómo uno saca información de cualquier lado, tratando de tener algunas conclusiones como para, digamos, atender a nuestros pacientes, ¿no? ¿Sí? Ahí está. Bueno, otra de las cosas que pasa en esta pandemia es también la diseminación de información a través de infografías. Parece que cambió un poco el nivel de evidencia. Cuanto más bellas son las infografías, mejor nivel de evidencia tienen. Esta es una de las tantas que circuló por WhatsApp, donde muestra la clásica división entre las tres fases de la patología de COVID-19, la fase viral, una fase pulmonar intermedia y una fase de respuesta inflamatoria, y se supone que uno le tiene que poner tratamientos antivirales en la primera etapa e ir increyendo en la utilización de inmunomoduladores o inmunosupresores a medida que van ocurriendo formas más graves de la enfermedad que tienen que ver con la, digamos, cascada de citoquinas. Ahí abajo pueden ver cómo, bueno, la propuesta de estos colegas es comenzar primero con varias, digamos, tratamientos, varias drogas, e ir corriéndose para acá a otro tipo de tratamientos que acá no, digamos, que son más del orden de los inmunomoduladores, ¿no? ¿Qué nos dicen las guías? Otra cosa que hacemos cuando buscamos evidencia nosotros para tratar a nuestros pacientes es buscar qué dicen las guías de práctica clínica. En este caso hay muchas que son normas más bien que guías, y uno puede ver ahí de arriba para abajo guías que han salido, recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud hasta hospitales generales, ¿no? Y vemos cómo el grado de audacia que tienen los tratamientos que se proponen van aumentando a medida que uno se va acercando a la cama del paciente. La OMS en negro y el CDC, que no recomiendan prácticamente ningún tratamiento dentro de sus normas, ni lopinavir, hidroxicloroquina, remdesivir, plasma de convaleciente, gamma globulina, tocilizumab, interferón, antivirales, y a medida que vamos para abajo vemos que se van teniendo un poco más de amarillo y de verde, inclusive cuando uno llega al hospital de Bellvitge en Barcelona, donde gran parte de los tratamientos están propuestos como parte del arsenal terapéutico que tenemos en este tipo de patologías, ¿no? Pasando en el medio por la Sociedad Italiana de Infectología, el Gobierno de España, la Sociedad Norteamericana de Infectología, las normas de la Surviving Sepsis Campaign, el Mass General y demás. Lo mismo pasa con el uso de corticoides, que lo recomiendan en la segunda columna, muchos, cuando el paciente tiene un síndrome, podemos decir, similar o igual al síndrome de distrés respiratorio del adulto, y lo recomiendan menos o lo recomiendan solo en caso de que el corticoide esté justificado por otra patología, como puede ser un paciente asmático, EPOC o en shock séptico, para, digamos, digamos, el tratamiento del COVID, ¿no? Yo voy a discutir tres temas, dos temas porque dieron mucho que hablar, que es el lopinavir-ritonavir, la hidroxicloroquina y el tocilizumab.
básicamente porque este último es una droga muy onerosa, que tuvo muy poca evidencia de beneficio, pero muy alentadora para algunos, y se generó en algunos ambientes donde yo participo una cuestión que tiene que ver con la inequidad, esto es que pacientes del ámbito privado o pacientes más adinerados podrían recibir este tipo de tratamientos en desmedro de pacientes de hospitales públicos cuya droga no está disponible, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los modelos? Porque esta es una enfermedad nueva, entonces, ¿en qué nos basamos la primera vez que uno dice, bueno, a esta enfermedad le voy a poner este tipo de tratamiento? Nos basamos básicamente en modelos previos de enfermedades que son parecidas, como puede ser la epidemia del SARS-CoV-2 de 2002, o el MERS, que es la epidemia del coronavirus de Medio Oriente, o patologías parecidas, como puede ser la influenza, que tienen similitudes a nivel clínico o a nivel fisiopatológico. Entonces nosotros podemos pensar que lo que funcionó en las epidemias de coronavirus previo, o lo que funciona en influenza, va a funcionar en este tipo de enfermedad. O bien basado en estudios in vitro, o basados en estudios de animales. Fíjense lo que pasó, estos son, voy a mostrar 2 o 3 resultados de revisiones sistemáticas, no podríamos decir de ninguna manera metaanálisis, en los cuales se probó en la parte más arriba, ven una revisión sistemática que probó tratamientos en SARS, o que por lo menos, digamos, buscó bibliografía, perdón, que probaron tratamientos en el SARS, en la epidemia del 2002, y vieron, se ven acá que se evaluó tratamientos como la ribavirina, los corticoides, lopinavir, ritonavir, interferón, gamaglobulina y suero convaleciente, en una revisión sistemática, como decía, de 54 estudios observacionales. Y otra que es en MERS, que fueron estudios, diría yo, tal vez inclusive de menor calidad, porque muchos eran inclusive, fíjense acá, se sumaron 10 reportes de casos, o sea, un caso para tratar de buscar evidencia, y 4 estudios observacionales. ¿Qué demostraron estos trabajos? Que no fue posible determinar que estos tratamientos beneficiaran a pacientes durante los brotes tanto de SARS como de MERS. Bueno, vamos a las drogas. 20 de febrero, remontémonos a unos meses atrás, el 20 de febrero sale un artículo que también es una revisión sistemática acerca de la terapia del lopinavir en el coronavirus SARS, en la primera epidemia, y en la segunda hay un posible efecto, digamos, tratar de derivar estos efectos que podrían estar observados en SARS y en MERS a la epidemia de coronavirus actual. Este estudio fue un estudio basado en 2 estudios retrospectivos controlados, uno de 1000 y pico de pacientes y otro de 152 pacientes, y en SARS, y un estudio retrospectivo de profilaxis post-exposición en trabajadores de salud. Fíjense que no tiene nada que ver con un efecto terapéutico, sino que fueron a buscar personas que estaban expuestas al MERS y les dieron tratamiento previamente para ver si evitaban el contagio o no evitaban el contagio, y si se contagiaban, qué pasaba. Y lo que demostraron es que bajó, con un bajo nivel una baja calidad de evidencia, ya dicho por ellos mismos, tanto la mortalidad como la tasa de intubación. Un mes después, 18 de marzo, un estudio mejor diseñado, publicado en New England Journal of Medicine, con 199 pacientes con neumonía, todos con cierta insuficiencia respiratoria, una saturación de oxígeno menor a 95, una PAFI menor a 300, y que mostraron que, que ninguna de las mejorías que se vieron en este trabajo alcanzaron un nivel estadísticamente significativo. Tanto la mejoría clínica a los 14 días, quiero decir que ellos reportan varios puntos de mejoría clínica, y el único que demostró mejoría estadísticamente significativa, en este caso, fue la mejoría clínica a los 14 días, y la mortalidad, que tiene una reducción no significativa del 6%. Nosotros, en base a eso, en ese momento, hicimos una recomendación, en una reunión muy grande, que participamos muchos miembros del servicio de clínica médica, de infectología, de medicina familiar, la gente de terapia intensiva,
inclusive invitamos a personas de la comunidad, a pacientes, todo esto digamos, coordinado por el área de investigación en medicina interna, y en ese momento recomendamos, con una recomendación débil a favor, con una baja calidad de evidencia, que el lopinavir podía ser administrado en pacientes que tuvieran neumonías por COVID-19. Después vino Trump. Trump dijo que la hidroxicloroquina y la acitromicina iban a ser una de las combinaciones de drogas que iban a cambiar un poco el juego en la historia de la medicina. A partir de ahí, el gobierno de Estados Unidos compró 29 millones de pastillas de hidroxicloroquina, generando escasez, inclusive en el ámbito de la salud norteamericana, y aparte de eso, derivando recursos que podrían haber sido utilizados, por ejemplo, en comprar material de protección para el personal sanitario. ¿Qué pasó con este estudio, con esta droga? Bueno, como ven ahí, para los que no saben chino, se los traduzco acá. 2 estudios randomizados controlados en China, uno en la Universidad de Zhejiang y otro en Wuhan, uno de 15 pacientes en la rama tratamiento y otro en la rama control, y otro de 31 pacientes en cada uno, con una media de edad similar, 40 y pico de años, con dosis diarias igual, pero divididas en uno y en otro no. El primer estudio, el de arriba de todo, como pueden ver, dice que la mejoría, tanto radiológica, la tomografía computada, se vio más en la rama control que en la rama tratamiento. Y el hisopado, lo mismo. Mejor en la rama control que en la rama tratamiento. Este es un estudio que va en contra de la hipótesis de que la hidroxicloroquina sea beneficiosa. Y el estudio de abajo, a favor. No midieron hisopados, pero sí midieron la mejoría radiológica, que puede ser, a mi juicio, un buen subrogante para hablar de mejoría clínica, pero no deja de ser un subrogante. Todos sabemos que hay pacientes que les va bárbaro después de una neumonía, y el infiltrado radiológico todavía lo sigue manteniendo, o sea que es un subrogante más. Después vino el estudio famoso francés del grupo de Marsella, donde tomaron 26 pacientes les dieron tratamiento con hidroxicloroquina, a 6 de estos 26 les dieron acitromicina, o sea que todo lo que estamos hablando hoy de acitromicina en COVID está basado, por lo menos desde el punto de vista clínico, en 6 pacientes tratados en Marsella. ¿Cómo tomaron el grupo control? Los tomaron en base a los pacientes que se negaron a participar de este estudio, digamos, de recibir medicación, y los tomaron como parte de los controles y controles de otros centros también. ¿Qué se vio? Que los pacientes que tomaban acitromicina, al 6º día, 100% de los pacientes estaban negativos, los que tomaban hidroxicloroquina solo, 57%, y los que tomaban nada, 12% de negativización al 6º día. ¿Qué pasó con los 6 pacientes que no están reportados en el estudio en estos hisopados? Básicamente, 3 pasaron a terapia intensiva. 1 murió, otro suspendió el tratamiento por náuseas y uno se retiró del estudio. Esto no ocurrió en ninguno de los pacientes de la rama control. Al rescate del honor de la Francia, porque este estudio la verdad que es un estudio, yo diría que en otras circunstancias no es publicable directamente, salieron otros franceses de París, donde hicieron lo mismo que hizo los autores del estudio anterior. En 11 pacientes les dieron hidroxicloroquina y acitromicina, y en 8 de esos 10 pacientes vieron que tenían hisopados positivos entre el 5º y el 6º día de inicio de la hidroxicloroquina. La conclusión de ellos es que no pudieron demostrar lo mismo que el grupo de Gotret y colaboradores, y que les da dudas respecto de la fuerte eficacia antiviral de esta combinación. O sea, pusieron en dudas el tratamiento de sus colegas de marsellesos. No sé cómo se dirá. Este es un breve comentario en este trabajo. Es un trabajo retrospectivo realizado en el Hospital de Veteranos en todos los hospitales de veteranos de Estados Unidos. Lograron
recolectar 368 pacientes con una media de edad de 70 años, y lo que ellos vieron es que la hidroxicloroquina no tenía efecto, y la combinación con la citromicina no tiene efectos, y posiblemente pudiera tener efectos perjudiciales. De hecho, frente al no tratamiento, cuya mortalidad, como ven ahí, es un 11%, la combinación de, la hidroxicloroquina sola dio estadísticamente significativo en el aumento de la mortalidad. O sea que la conclusión de estos colegas es, o bien la hidroxicloroquina no tiene efectos o puede tener efectos perjudiciales. ¿Qué pasa con los corticoides? Voy rápido. Los corticoides en MERS, en una revisión sistemática, ahí les pongo las 3 abajo, no disminuyó la mortalidad, retardó la eliminación viral. Entonces, si veíamos como algo positivo la negativización del hisopado en el estudio francés de Marsella, les quiero decir que los corticoides hacen lo opuesto. En SARS no produce ningún efecto posible de daño, en influenza aumentó la mortalidad. Lo mismo en esta revisión sistemática, que también es lo mismo, evaluando corticoides en coronavirus, mayor mortalidad, mayor infección bacteriana, mayor hipocalemia. Un trabajo en el Lancet recientemente donde recopila toda la información y hace un comentario muy interesante, que el modelo del síndrome de distrés respiratorio del adulto no se aplica en este caso, porque el modelo de distrés respiratorio del adulto es un modelo básicamente de un pulmón no infeccioso, y acá estamos hablando de un pulmón infectado, o por lo menos primariamente infectados. Por lo tanto, uno no podría traspolar la información que tenemos del síndrome de distrés respiratorio del adulto directamente a este tipo de patologías. Tocilizumab, como ustedes saben, una antagonista ahí de la interleuquina 6, que se puede usar en pacientes que tienen altos estados inflamatorios posterior a la infección por SARS-CoV-2. ¿De dónde sale la evidencia que tenemos para decir que podría ser eficaz? Básicamente, al principio del estudio de Shaolin, que es una serie de casos de 21 pacientes, y recientemente hay un preprint de otro trabajo que dice más o menos cosas similares. Son 2 trabajos retrospectivos, uno que mejora los requerimientos de oxígeno, la fiebre, los infiltrados pulmonares, etcétera, etcétera. O sea, toda la actividad inflamatoria. Resultados que los ponen como espectaculares, ¿no? Ya vimos lo que pasa cuando después de, testear drogas en ensayos no controlados, como puede ser una serie de casos, qué pasa cuando finalmente tenemos la información de estudios de mejor calidad. Así que yo pondría por lo menos un manto por lo menos de prudencia respecto del beneficio de este tipo de fármacos. Ojalá que lo sea, como decimos siempre, pero todavía no lo sabemos. Bueno, finalmente quería terminar con un pequeño homenaje a esta doctora que se llama Frances Oldham Kelsey, que ella fue la que en la década del 50 se negó en Estados Unidos a la aprobación de la talidomida para el tratamiento de las náuseas y de ciertos estados de disconfort en las mujeres embarazadas. Ella lo hizo a pesar de que numerosos países del mundo ya lo habían aprobado y de una gran presión de la sociedad y del laboratorio fabricante de la talidomida, y lo hizo en base a ciertas sospechas que tenía de algunos reportes de focomielias que habían acaecido en Inglaterra. Y por eso pidió mayor información y se plantó y no aprobó la droga, que como ustedes saben, meses después finalmente se comprobó que provocaba focomielia, y esto hizo que en Estados Unidos no hubiera ningún caso, y finalmente fuera ella galardonada con una de las máximas distinciones por el gobierno norteamericano en la época de Kennedy. Así que quería terminar con un homenaje a ella, porque creo que es un homenaje a la prudencia en este tipo de momentos, cuando todos estamos ansiosos por tratar de hacer algo por nuestros pacientes. Bueno, nada más.
Seguimos ahora, ya que estoy yo, lo presento con el doctor Waldo Belloso, que como les decía yo, es médico infectólogo del servicio de clínica médica, la sección de infectología, y forma parte de hace mucho tiempo, fue jefe, actualmente participa del área de farmacología clínica del Hospital Italiano de Buenos Aires. Waldo, ¿estás por ahí? Que no te vi. Hola, Javier. Sí, hola a Sí. todos. Perfecto. Para poder compartir mi pantalla, tendrías que dejar de compartir la tuya, Javier. A ver si ahí Creo podemos. Creo que ya no estoy, ¿eh? Ahora. Ahí no estoy. Ahí ¿Pueden ver estamos. mi pantalla ahí? Perfectamente. Sí, lo vemos y lo escuchamos muy bien. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Mi participación va a ser breve. Simplemente lo que quiero es complementar un poquito lo que comentó recién Javier respecto de los tratamientos que están hoy disponibles, de estrategias de tratamiento que se están investigando, y algún breve comentario también en la línea que mostraba Javier respecto de cómo estamos generando evidencia en este contexto. Así que bueno, básicamente estos son dos puntos centrales en donde voy a tratar de comentar. El primero es, si vemos los resultados de los estudios que mostraba Javier recién, y cómo después de entusiasmos iniciales los datos que están apareciendo son todos negativos, o son muy negativos, o son parcialmente negativos, uno podría preguntarse, bueno, ¿cómo llegamos a esto? Hay una editorial ahora de Lancet recientemente que muestra qué es lo que se está investigando, qué comparado contra qué, y parece que fuera mucho, parece un gráfico bastante complejo, en donde hay muchas líneas investigándose. Ahora, la pregunta que uno debería hacerse es, ¿todo lo que se está investigándose de manera seria? ¿Todo lo que se está investigando va a producir resultados científicamente válidos? Entonces, yo lo que hice en estos últimos días fue analizar no el número de ensayos clínicos o el número de trabajos de investigación que se están realizando en el mundo de COVID, que eso es algo que se manifiesta ahí en todas las presentaciones, sino ir uno por uno los ensayos que están registrados en clinicaltrials.gov de las distintas estrategias terapéuticas y ver cuáles de ellos son los que van a producir o que tienen más chances de producir resultados científicamente válidos. Entonces armé este gráfico, que puede tener algo de arbitrario seguramente, pero donde intenté poner en función de la hipótesis, en función del diseño del estudio, de si es con comparación o sin comparación, del N previsto, de cuándo está previsto empezar el estudio y de cuál es el desenlace, si realmente tiene un desenlace clínico o si tiene un desenlace subrogante, un desenlace de laboratorio, ¿no? La famosa medicina basada en biomarcadores, cuáles de los estudios que están ahora en marcha van a realmente darnos algún resultado válido, ya sea a favor o en contra de la estrategia terapéutica. Y eso es lo que traté de poner aquí en este gráfico, en donde, bueno, lo que podemos advertir es que hay muchos estudios en marcha para cloroquina o hidroxicloroquina, de los cuales un buen porcentaje están con diseño y con características que podríamos llamar óptimas, de modo que probablemente en las próximas semanas o el próximo mes o 2 meses tengamos más información respecto de si verdaderamente la hidroxicloroquina tiene alguna utilidad o no, y posiblemente tengamos la chance de que este resultado sea científicamente válido, con evidencia sólida. Hay pocos estudios que están ensayando lopinavir y ritonavir, y de hecho, como mostraba Javier, ya ha desaparecido de las pautas de tratamiento de algunas entidades asistenciales en el mundo, y de los pocos estudios que hay en marcha, hay algunos que parecen ser científicamente bien diseñados. Hay, de los datos de otros antivirales, básicamente
todo lo que está bien diseñado o con alguna perspectiva de mostrar resultados científicamente válidos, está centralizado en Remdesivir. Hay como 4 o 5 ensayos clínicos que están siendo todos patrocinados por la casa matriz, por la empresa fabricante, y que tienen diseños científicamente válidos. Veremos qué pasa con el Remdesivir. Evidentemente hay acá mucho interés por parte de esta industria de posicionar este antiviral, que por otro lado tiene poco nicho terapéutico más allá de esta contingencia. Y después hay algunos datos de tocilizumab o de sarilumab, de un par de antiinflamatorios, que podremos tener algún resultado válido. De modo que, si uno mira con un poquito más de detenimiento, toda esta maraña de estudios que se están realizando, se termina confluyendo en un pequeño número de estudios que van a tener algún resultado científicamente interesante. De modo que, más allá de lo que se plantea en términos generales de que hay mucho interés en investigación, yo creo que el interés debería ser mayor. Deberíamos tener más y mejores investigaciones. Y en esto quiero hacer 3 sugerencias o opiniones. La primera es que no tengo la menor duda, y esto seguramente coincidiremos todos, que de todas las investigaciones que hay en curso, lo más importante es la vacuna, son las vacunas, porque el día que tengamos disponible una vacuna eficaz, todo el interés por el desarrollo de tratamientos farmacológicos va a pasar a un segundo plano. Por eso vemos con mucho interés los avances que se hacen en el sentido del desarrollo de vacunas, pero claramente no vamos a tener una vacuna disponible hasta entrado el próximo año, de modo que tenemos que seguir con las investigaciones respecto de otras alternativas terapéuticas. Y en eso me parece que entre las cosas que faltan, una es las estrategias científicamente correctas o adecuadas para analizar combinaciones de fármacos, que es el estándar que estamos tratando de utilizar en este momento, y por otro lado el tema de plasma de convalecientes, sobre el que me voy a extender unos pocos minutos. El tema del uso de plasma de convalecientes ha tenido mucho interés en Argentina y en otras partes del mundo en los últimos días, y parece una estrategia científicamente lógica, no para utilizar ya, sino para evaluar. De hecho, no solamente ha sido información de medios, sino que hay organismos oficiales, como por ejemplo la FDA, que ya ha dado una guía para la utilización de plasma de convalecientes, e incluso acá en nuestro país, hace pocos días, el gobierno nacional elaboró un plan estratégico para regular el uso de plasma de convalecientes con fines terapéuticos y para confluir con una estrategia uniforme de cómo reclutar a los pacientes que van a ser dadores y cómo manipular el plasma de convalecientes y cómo realizar las transfusiones para generar el mayor beneficio posible y los mejores datos posibles. Y en ese sentido vuelvo un segundito a la diapositiva que les mostré antes, para puntualizar esa columna del medio, en donde llamativamente todo este interés que estamos viendo del uso de plasma de convalecientes no se traduce en ensayos clínicos bien diseñados, con un N suficiente, que vayan a proveernos de resultados científicamente válidos. Hasta ahora lo poco que hay son ensayos clínicos de muy pocos pacientes, o ensayos clínicos piloto de 10 o 20 pacientes, o bien estudios clínicos sin comparador, en donde se plantea el uso de plasma de convalecientes de manera símil compasional, digamos. De modo que la verdad es que me llama mucho la atención y sería muy deseable que haya estudios clínicos bien diseñados para poder evaluar realmente esta estrategia. Nosotros, desde el hospital, estamos liderando una estrategia con una red que tiene en este momento 14 hospitales en todo el país, para poder hacer un ensayo clínico, que ya tenemos una primera devolución de nuestro comité de ética, para comparar el uso de plasma de convalecientes contra placebo en un diseño científicamente, bueno, a nuestro entender, correcto. Es decir, la evaluación adecuadamente de la eficacia
tiene que existir, más allá del interés que pueda suscitarnos el uso de plasma de convalecientes. El hecho de que se haya utilizado en otras patologías similares no necesariamente implica que esto tiene que ser una estrategia válida para coronavirus. Otro de los desafíos que plantea el uso de plasma de convalecientes es cuándo utilizarlo, cuál es la oportunidad de la aplicación. Nosotros estamos planteando una oportunidad de aplicación intermedia de pacientes que ya tienen diagnóstico de neumonía y que tienen algún criterio de gravedad, pero no lo planteamos ni para el paciente que ya está con una enfermedad muy avanzada en terapia intensiva y con respirador mecánico, ni tampoco para una estrategia extremadamente precoz, como también hay otras iniciativas que están planteando, dado que la seguridad no la conocemos y que la aplicación implica ciertos requisitos técnicos y logísticos que hacen difícil la utilización en otros contextos. Otro de los desafíos es qué dosis utilizar, que va de la mano del siguiente desafío, que es tal vez el más importante de todos, y es cómo medir los anticuerpos. Sin embargo, en los últimos días hemos tenido avances muy interesantes con investigadores argentinos que han desarrollado ya un test para la detección cuantitativa de anticuerpos totales. Y si bien no son los anticuerpos neutralizantes, es un muy buen primer paso para dentro de poco tiempo poder contar con mecanismos fehacientes para dosar la cantidad de anticuerpos neutralizantes que se requieran para el eventual tratamiento del virus con plasma de convaleciente. Otro punto importante es cuándo realizar la aféresis, porque hay mucha gente que son recuperados de COVID-19 que pueden estar deseosos de ser donantes, y bueno, ahí también hay una controversia porque el hecho de que haya una PCR positiva, como estamos viendo en muchos pacientes al día 21 después del inicio de los síntomas, no necesariamente implica que ese paciente sea infectivo. Entonces, bueno, el hecho de tener algún mecanismo para medir fundamentalmente IgG, que es el anticuerpo que más correlación tiene con ya una etapa posterior de la enfermedad en donde el donante no sería infectivo, sería muy importante como para poder ir definiendo bien el momento de la donación. Así que bueno, hay toda una serie de planteos que están hoy en marcha, pero los estamos tratando de responder a partir de un diseño válido de al menos un ensayo clínico que es el que nosotros tenemos conocimiento. Y en el segundo punto de los temas que quería tocar hoy es el tema de cómo generamos la evidencia, digamos, y por qué estamos teniendo estos resultados en los estudios de investigación con distintas estrategias terapéuticas. Un gran provocador muy inteligente de la Universidad de Stanford, que es John Ioannidis, planteaba, estamos generando un fiasco, digamos, estamos tomando decisiones sin datos confiables, y ahí les planteo esta conclusión de un paper en donde planteaban lo siguiente, que un cóctel entre el pánico a la pandemia, la acción de la publicidad y la conducta, digamos, cuestionable desde el punto de vista científico, pueden hacer que medicamentos que tienen eficacia modesta se conviertan en estrategias de venta, en ideales de venta, digamos. Lo mismo podría suceder para el tema de las recomendaciones de las pautas de tratamiento provisorias que estamos teniendo en distintas instituciones. Esta conclusión podría aplicarse perfectamente para un estudio o para todos los estudios de COVID. Sin embargo, es una conclusión que extraje de un paper del año 2014 y de la situación que sucedió con el oseltamivir en el contexto de la última pandemia por influenza. Todos conocemos cuál es el problema que hubo con el Tamiflu y el oseltamivir, y si bien las situaciones no son totalmente comparables, sí tienen cierta similitud. Y la verdad es que eso que dice ahí el título, de las lecciones que aprendimos a partir del fiasco del Tamiflu, ojalá pudieran ser verdad. La verdad es que no estamos viendo que hayamos aprendido todo. La generación de evidencia en el contexto de la pandemia
se hace de maneras diversas, de maneras ultra rápidas y por una serie de atajos. Por lo tanto, vale la pena revisar o recordar cuál es el mecanismo tradicional del desarrollo de medicamentos. Simplemente para recordar que este mecanismo es un mecanismo extremadamente ineficiente, en el cual más de miles o decenas de miles de compuestos se prueban en un mecanismo que se llama High Throughput Screening contra los blancos ya identificados de un receptor, puede ser en este caso de un virus, o puede ser de un receptor celular, para encontrar cuál es el mejor candidato y a partir de ahí establecer toda una serie de pasos secuenciales que van por la investigación preclínica hasta la llegada a los ensayos clínicos, que van dejando de lado la gran mayoría de los candidatos para quedarse solo con uno o con muy pocos. De modo que este es un proceso muy ineficiente, ya de por sí, en situaciones normales. A este proceso ya ineficiente le estamos agregando algunos atajos, como decíamos recién. Por un lado, trasladar la experiencia de drogas que ya se probaron para otros virus similares. Bueno, ya lo comentaba antes Javier, si tenemos drogas que se hayan probado para SARS, por ejemplo, digamos, un virus de la misma familia, genéticamente relacionado, entonces podríamos decir, bueno, si se usó para eso, podría ser útil acá. Bueno, yo tengo sobrinas trillizas que son de la misma familia, son genéticamente muy relacionadas, es como pensar que a todas le podemos dar de comer lo mismo o que todas tienen la misma expectativa para su vida, ¿no? De modo que este tipo de atajos obviamente que aceleran plazos, pero no nos ayudan en términos de la eficiencia. El otro punto es, bueno, ¿cuál es el mecanismo de encontrar las mejores moléculas para los blancos terapéuticos que podemos identificar del virus? Este es el mecanismo que les muestro acá, que es el mecanismo que se llama de docking, o de el anclaje de distintas moléculas terapéuticas sobre los blancos de acción que nosotros identificamos en los receptores. En este caso, el docking estará centrado hacia targets del virus, hacia distintas moléculas del virus. Fíjense cómo se van probando distintos compuestos. Hasta que se llega al mejor compuesto que actúa sobre las partes del receptor sobre las que uno quiere actuar. Se le pueden hacer algunas pequeñas modificaciones a la molécula. Y ahí se tiene el candidato. Eso es lo que sucede en términos normales. Una forma acelerada de hacer este mecanismo de docking es lo que se llama el docking virtual, es decir, no hacerlo de manera directa con los compuestos y con el receptor, sino con la estructura tridimensional y hacerlo in silico, hacerlo en computadora. La ventaja es que ese es un proceso mucho más rápido, la desventaja es que no podemos saber cuál es la actividad biológica de cada uno de los blancos, de modo que no podemos saber a priori cuál de los blancos de acción que identificamos, por ejemplo, cuál de todas las proteínas que hoy conocemos del SARS-CoV-2, es la mejor para poder diseñar los tratamientos. Y a eso le sumamos otro problema adicional, que es que no podemos analizar compuestos nuevos cuya seguridad hoy no conozcamos, porque no disponemos de ese tiempo. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al arcón de los recuerdos, vamos a nuestro archivo de drogas que ya tienen un registro sanitario, y por lo tanto conocemos su seguridad, para ver cuáles de esas drogas que ya existen pueden ser reposicionadas para estos blancos de acción del nuevo coronavirus. De modo que a todo este proceso, ya de por sí muy ineficiente, le estamos agregando algunos problemas más. El hecho de hacer el docking de manera virtual, el hecho de solamente probar drogas que ya tengan aprobación sanitaria y que se hayan utilizado para otros propósitos, con el fin de reposicionarlo. Pero bueno, todo eso, ¿qué hace? Hace un combo complicado para el tema de la
la eficacia terapéutica y la evidencia, digamos, la certeza de la evidencia. Obviamente que contra SARS, a partir de estos mecanismos de evaluación acelerada, podemos tener un listado muy grande de compuestos, y esto es bueno, pero nunca tenemos que perder el foco de que todo esto es ni más ni menos que generador de hipótesis. No nos está dando una solución, sino que nos está dando, en todo caso, herramientas que luego deberán ser probadas en ensayos clínicos bien diseñados con la cantidad de pacientes correspondiente. Si a eso le sumamos un último componente de la tormenta perfecta, es que en este momento están proliferando la divulgación de manuscritos que no cuentan todavía con la revisión por pares. Es decir, que se presentan ante la comunidad médica manuscritos que no cumplen con todos los procesos del rigor científico que suceden en épocas normales. Eso hace que la cantidad de papers que andan circulando sea muy grande, pero cuya calidad es al menos cuestionable. Entonces, para terminar, quiero simplemente hacer mención a dos editoriales que han aparecido en los últimos días, una en Lancet y otra en New England Journal of Medicine. La de Lancet habla de la decisión que tenemos que tomar en estos momentos entre lo que se llama exploración y explotación. Explotar significa utilizar los recursos que hoy ya disponemos, utilizar lo ya conocido. Explorar significa analizar lo nuevo, y tenemos que tomar decisiones todo el tiempo, y esas decisiones son, en cierta medida, un dilema, porque tenemos que llevar adelante un conocimiento que sea científicamente válido, pero con plazos de los que hoy no disponemos. Entonces, todo el tiempo tenemos que estar discutiendo y analizando cuál es la rigurosidad científica que hoy podemos alcanzar con los tiempos que hoy podemos tener. Y por último, la última editorial de Jerry Aborn del New England Journal of Medicine de hace algunos pocos días atrás, en donde plantea que esta pandemia ya genera muchas consecuencias negativas. Y en la desconfianza del público en general respecto de la forma en la cual los médicos aprobamos y utilizamos medicamentos no debiera ser parte del legado de esta pandemia. Así que bueno, simplemente esto es para reafirmar la idea de que aún en épocas de pandemia tenemos que tratar de buscar la mayor calidad científica que nos sea posible. Muchas gracias. Excelente, Waldo. Yo no sé si está Melanie o alguien. Sí, Javier. ¿Rescatamos alguna pregunta o...? No nos llegaron preguntas a través de YouTube. Leo tal vez un comentario o pregunta a Waldo, porque cuando él hablaba de un poco del fiasco del Tamiflu, pensaba que finalmente el Tamiflu quedó como de alguna manera un pequeño estándar de cuidado en gripe. Realmente el nivel de evidencia que apareció desde ese momento a ahora no ha incrementado un poco la confianza que muchos tenemos respecto del beneficio de esa medicación. Si no, podría pasar finalmente lo mismo que con esta enfermedad, que finalmente las drogas nos ganen por cansancio. Ya nos aburrimos de estudiarlas y las empezamos a usar, ¿no? Sí, creo que sí. O sea, creo que lo que tenemos que aprender no es tanto la consecuencia final de lo que pasó con el Tamiflu, sino cómo fueron los comportamientos de la comunidad médica, los comportamientos de la publicidad, los comportamientos de los laboratorios farmacéuticos y los comportamientos de los gobiernos. Y todo tiene aristas muy cuestionables, digamos, y eso es lo que deberíamos aprender para no seguir cometiendo los mismos errores. Y tal vez la otra, que tal vez es más puntual, pero es uno de tus temas actuales, ¿no? Que es el tema del plasma de convalecientes. Y en la etapa que vos estás planteando en tu estudio,
el plasma de convaleciente no podría ver, digamos, de alguna manera disminuida la acción si uno la asocia a otro tipo de tratamientos antiinflamatorios o inmunosupresores. Sí, sí, aquí también hay una idea de explotación-exploración, ¿no? Obviamente que si uno piensa, ¿cuándo podrían ser más útiles los anticuerpos? Mientras antes mejor, porque es todo el momento en el cual el individuo está generando recién su respuesta inmune y no tiene anticuerpos útiles. Por otro lado, es una estrategia que tiene sus riesgos. También si uno se guía por alguna experiencia en otras enfermedades respiratorias donde se usó el plasma solamente fue útil, por ejemplo, en influenza para los casos más graves. Y por lo menos en la estrategia que nosotros planteamos